Víctor Manuel Jiménez Tamayo, Universidad Yacambú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Cátedra Derecho Probatorio, impartida por la profesora Gladys Josefina Pacheco Betancourt. Continuando con la tarea de la unidad 1, correspondiente a este primer corte, disertaremos ahora sobre las posiciones juradas. Las posiciones juradas son los medios de prueba del género de la confesión mediante el cual una de las partes en el juicio requiere de su adversario, bajo juramento, respuesta afirmativa a las posiciones que le formule sobre hechos de que tenga conocimiento personal que sean pertinentes a la causa. Quien promueve en el proceso este medio de prueba recibe el nombre de formulante, ya que este será quien formule la pregunta. El primer formulante de este medio de prueba será el que la promueva y el que responde este tipo de preguntas se denomina absolvente. Las posiciones juradas. Ahora bien, ¿qué oportunidad tenemos para proponerlas? Establece el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil que las posiciones solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al medio de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes de las partes para sentencia. Aquí podemos observar que las posiciones juradas pueden promoverse y evacuarse en un periodo más amplio en el lapso probatorio del proceso. ¿Quién es el sujeto peticionante? Solo las partes litigantes pueden solicitar en este caso la evacuación de este medio de prueba. Así lo establece el artículo 406 del Código de Procedimiento Civil, el cual determina que la parte que solicite las posiciones deberá manifestar estar dispuesto a comparecer al tribunal a absolverlas recíprocamente a la contraria, sin la cual aquellas no serán admitidas. Acordadas las posiciones solicitadas por una de las partes, el tribunal fijará en el mismo auto la oportunidad en que la solicitante deberá absolverlas a la otra, considerándosele a derecho para el acto por la petición de las pruebas. Se incorpora en este caso la reciprocidad de las posiciones juradas con acatamiento a los principios de la lealtad procesal y a la igualdad de las partes en el mismo proceso. De manera que cuando el litigante aspire promover a evacuar la prueba de posiciones de su adversario, deberá manifestar estar dispuesto a comparecer ante el tribunal a absolverla a la parte contraria. Como ya hicimos mención en el concepto de las posiciones juradas, los absolventes, determina el artículo 403 del Código de Procedimiento Civil que quien sea parte en el juicio estará obligado a contestar bajo juramento las posiciones que le haga la parte contraria sobre hechos pertinentes de que tenga conocimientos personales. También en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil establece que además de las partes pueden ser llamados a absolver posiciones en juicio el apoderado por los hechos realizados en nombre de su mandante, siempre que subsista mandato en el momento de la promoción de las posiciones y los representantes de los incapaces. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza se realiza la citación? Determina el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de este mismo código, la citación para absolver posiciones deberá hacerse de manera personal para el día y la hora designado y aquellos en
y aquellos en ningún caso, y esta situación en este caso nunca suspenderá el curso de la causa. Ahora hablaremos en cuanto a cómo se realiza la evacuación. Las posiciones juradas pueden evacuarse hasta los informes, siempre que lo soliciten dentro de los 5 días siguientes a la llegada de los autos al tribunal. Y si no se hubiese pedido la constitución del tribunal, son asociados tal como lo termina el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. Desde el artículo 409 hasta el artículo 415 del Código de Procedimiento Civil se norma el proceso de evacuación de las posiciones juradas. Los hechos acerca de los cuales se exija la confesión deberán expresarse de forma asertiva, siempre en términos claros y precisos, y sin que puedan formularse nuevas posiciones sobre hechos que ya han sido objeto de ellas. Las posiciones deben ser concernientes a los hechos controvertidos. En caso de reclamación, de impertinencia de alguna pregunta, el juez, en este caso, puede eximir al absolvente de contestarla. No se le podrán formulársele al absolvente más de 20 posiciones, al menos que el juez conceda, por la complejidad tratada del asunto, la formulación de posiciones extras, que en este caso no podrán exceder de 10. Se tendrá por confesar las posiciones que la parte contraria haga legalmente en presencia del tribunal y se negará a contestarla, a excepción que alegue impertinencia y así resulte en sentencia definitiva. No comparezca sin motivos legítimos o a la que perjure al contestar. Las posiciones posteriormente se harán constar en un acta que firmarán el juez, el secretario y las partes. En el acto, el solicitante hará las preguntas verbalmente y sus respuestas también serán de manera verbal, pero el secretario se encargará de transcribirlas textualmente en el acta. Disertaremos ahora con respecto a la nulidad de la absolución de las posiciones. La nulidad de la absolución de las posiciones juradas viene dada por el incumplimiento de sus requisitos procesales y de su validez. Determina el artículo 408 del Código de Procedimiento Civil que no están obligados a comparecer al tribunal a absolver posiciones las personas eximidas por la ley de comparecer a declarar como testigos. En estos casos, la prueba se realizará siguiendo las previsiones de la prueba de testigo en cuanto sean aplicables. Continuando con nuestra disertación, hablaremos ahora de las posiciones juradas en el procedimiento oral. Establecido en el artículo 864 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento oral comenzará por demanda escrita que deberá llenar los requisitos exigidos en el artículo 340 de este código. Pero el demandante deberá acompañar con el libro de toda la prueba documental de que disponga y mencionar el nombre, el apellido y el domicilio de los testigos que rendirán declaración en el debate oral. Si por algún motivo se pidieren posiciones juradas, estas se absolverán en el debate oral. Si el demandante no acompañare su demanda con la prueba documental y la lista de los testigos, no se le administrarán después, a menos que se trate de documentos públicos y haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentra. Muchísimas gracias.